por el periodo legislativo. Si bien juró en nombre de los discapacitados del Perú, su propia condición no ha sido impedimento para lograr sus objetivos. Michael Urtecho, ingeniero químico de formación, es ahora congresista de profesión. Lleva 7 años ocupando una curul en el Parlamento, actualmente en las filas de Solidaridad Nacional. Ha sido 2 veces vicepresidente del Congreso e integra la Comisión de Ética, el grupo de trabajo que supuestamente reparte moral y sanciones contra sus compañeros. Esta vez, sin embargo, los cuestionamientos recaen sobre él. No solo es dueño, junto con su esposa, de un muy bien puesto edificio en la zona más exclusiva de Trujillo, valorado en cerca de $1.350.000, que no ha podido justificar convincentemente, sino que, paralelamente, 3 de sus ex trabajadores lo acusan de apropiarse de gran parte de sus sueldos y hasta de convertir, al menos a 2 de ellos, en empleados fantasmas del Parlamento. Yo me ratifico en mi denuncia, ¿no?, de que Michael Urtecho y Claudia González manejaban mi dinero, y todo esto lo hago no buscando ningún fin, simplemente que una persona así no puede estar en el poder. Él me puso como coordinador, pero en realidad yo lo apoyaba acá como, o sea, lo ayudaba, lo llevaba a su casa y, bueno, ahí me dejaron unos papeles allá a Alfonso Ugarte, tenía su centro de establecimiento de acá de trabajo. Tenía que en Trujillo, sí. Él me dijo, yo te voy a pagar, yo quiero que tú vengas acá a firmar porque tienes que ser así, me dijo así, ¿no?, a firmar acá al Congreso, y él me trabaja, mira que ibas a ganar rapidito, nada más 400 soles, entonces, bueno, pero yo trabajé, yo limpiaba su casa y todo eso, ¿no? Para profundizar en esta historia, viajamos hasta Trujillo en La Libertad, el departamento que Michael Urtecho representa en el Congreso, precisamente de donde provienen las denuncias más graves en su contra. Aquí descubrimos que su trayectoria estuvo muy ligada a la Iglesia Evangélica Agua Viva, comunidad de la que se alejó en muy malos términos, bajo la sospecha de haber utilizado a algunos feligreses con el cuento de un trabajo seguro en el Congreso. Hace algunos años, Jorge Luis Wiman y su esposa Elvia Urbina conocieron a Michael Urtecho en esta congregación evangélica, cuando él se desempeñaba como guía espiritual. Ellos no dudaron de su honorabilidad y por eso aceptaron de inmediato el ofrecimiento laboral que él les hizo a ambos, meses después de salir electo por primera vez como congresista de la República en el 2006. ¿Qué le dijo? Para que lo apoyara, para que lo apoyara a él, que trabajara los días sábados con él. Y de ahí me llevó a Lima a firmar unos papeles también. ¿Dónde, se acuerda? En Lima, el Congreso. Jorge Wiman asegura que Michael Urtecho lo contrató como coordinador parlamentario y a su esposa, Elvia Urbina, nada menos que como asesora de su despacho. Sin embargo, él afirma que ninguno de los dos cumplió tales encargos. Él realizaba labores de seguridad y a veces de tramitador en Trujillo, mientras que su esposa, asegura, fue contratada como empleada del hogar del parlamentario en esa ciudad. ¿Qué tipo de trabajo realizaba? Trabajo, más que todo trabajo, no hacía ningún trabajo, pero hacía trabajos de, ¿cómo se llama?, que lo acompañaba a él, lo acompañaba. ¿De seguridad? Sí, así como seguridad, así algo así. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando? Como 6 meses estuve con él. 6 meses. Según esta constancia de la Oficina de Administración del Congreso, Jorge Luis Wiman Merino trabajó como coordinador del despacho del congresista Urtecho entre enero y julio de 2007 y habría percibido una remuneración mensual de 1.100 soles. Sin embargo, él asegura que de este monto, el parlamentario solidario solo le entregaba la quinta parte, es decir, 200 soles al mes. Sí, fue al Congreso y me hizo firmar unos vouchers de pago, que él es el que, él me decía que él es el que cobraba, pero me daba como una propina, pero 200 soles me daba. Usted me dice que solamente él le pagaba 200 soles, sí, y el resto del dinero él se los quedaba. No sé, nos hacían firmar un documento de los pagos, así como si trabajábamos ahí, nos hacían firmar un documento. ¿Y usted también firmó? Sí, también. ¿Cuántas veces viajó a Lima? Como 3 veces, como 3 veces. ¿Cuándo es que usted descubre? Allá cuando me vine a enterar, cuando llegó el estado de cuenta, llegaron a la casa donde vivía. Llegaron y me vine a enterar que lo que ganaba no era lo que él me daba. Pero el caso de su esposa Elvia Urbina es aún más delicado. Según este documento del propio Congreso, ella fue contratada como asesora nivel 6 del despacho del parlamentario Urtecho entre enero y mayo de 2007.
Es decir, según su boleta, su salario formal era de 4.000 soles, pero según su versión, ella percibía cada mes solo 400 soles por desempeñarse como su asesora, pero con delantal. Y él me trabajó, trabaja, mira que ibas a ganar rapidito, nada más 400 soles. Entonces, bueno, pero yo trabajé, yo limpiaba su casa y todo eso, ¿no? Sí, la contrató y le pagaba 400 soles, pero ganaba 4.000 soles. ¿Bajo qué cargo? ¿Qué cargo tenía ella? De asesora. Tanto él como su esposa pisaron las oficinas del Parlamento en 3 oportunidades, cuando fueron convocados por el congresista Urtecho. No, le dije que hasta ahí nomás, incluso hablé con los pastores de la iglesia, me dijeron que ya no me esté enredando en ese problema, porque es un problema, eso se llama robo, me dijeron los pastores. O sea, es que robo no le agradaba a Dios el robo, y por eso yo tuve que evitar y soltar todas esas cosas, o sea, dejarlo ahí nomás ya. Y él me estuvo insistiendo, llamándome para poder seguir, pero le dije que ahí nomás ya. Elvia Urbina asegura que la esposa del congresista, Claudia González, era quien manejaba su tarjeta de débito bancario y quien además retiraba el dinero que le depositaban en su cuenta por asesorías que nunca realizó. Y ella me mandó ella a sacar la plata. Ella me mandó a sacar la ¿Quién? plata. La Claudia, por mi liquidación que yo ya me quitaba 4 meses. Del ¿Me Congreso, entiendes? te fuiste hasta Lima. Claro, y me fui hasta Lima embarazada, todo. Sí, éramos trabajadores fantasmas. ¿Verdad? Así, porque desde que uno cobra y no lo trabaja, porque es trabajador fantasma. ¿Ve? Pero en su defensa, Michael Urtecho niega haber contratado a los Wiman Urbina como empleados fantasmas de su despacho y más bien asegura que ellos cumplieron las funciones de coordinadores parlamentarios en Trujillo. Y ahora que tú me hablas también de Jorge Wiman y de Elvia, que sí los conozco, ellos han sido, digamos, en mi iglesia, mis discípulos en la iglesia. Y ahí mi iglesia, lastimosamente, y me apena decirlo, nació todos estos inventos de las tarjetas. Ahí nació todo. En la iglesia Agua Viva. En la iglesia Agua Viva. Y por respeto a mi iglesia, porque yo sigo congregando en Agua Viva, pero en Lima, que son mis pastores principales, yo me retiré de ellos por muchos problemas, que no voy a decirlo porque sería deshonesto de mi parte hablar mal de mi propia iglesia. La señora dice que ella venía a Lima y que ustedes les hacían firmar unos contratos y ella trabajaba como empleada doméstica en su casa en Trujillo. Mentira. Ella ha sido coordinadora de mi despacho, ella trabajaba en Trujillo. Urtecho dice que Elvia Urbina fue su coordinadora parlamentaria. Sin embargo, la propia Oficina de Recursos Humanos del Congreso lo desmiente. Aquí se consigna que Elvia Urbina, la mujer que asegura haber trabajado como empleada doméstica de Urtecho, sí fue contratada como asesora parlamentaria, es decir, debía tener título profesional y además marcar su tarjeta de asistencia diaria al Congreso. Por ejemplo, la señora dice, yo limpiaba la casa del congresista y me pagaba 400 soles. Antes de contratarla, porque así la conocimos, ella ha sido discípula. El parlamentario de Solidaridad Nacional afirma que esta denuncia en su contra responde a una campaña de desprestigio que se inició en la iglesia Agua Viva de Trujillo, cuando él decidió separarse de ella y aportar su diezmo en la sede de Lima. Precisamente cuando yo decido vivir acá y diezmar acá en Lima, porque nosotros damos diezmos, lastimosamente ellos ya toman represalias contra eso. Inventaron cosas, hablaron más, intentaron hacer conferencias de prensa en Trujillo. Persisten las dudas, tomando en cuenta que existe otra denuncia de una distinta ex trabajadora suya con el mismo tenor. Evelyn Goicoechea Miranda se desempeñó como asesora de su despacho durante más de 2 años y asegura que el congresista y su esposa Claudia González le recortaban todos los meses la mayor parte de su sueldo. De esos 3.000, 2.000 era para mí y 1.000 era para la otra persona. ¿Le recortaba el sueldo a usted, sí Eso o no? es mentira, no hay forma. Evelyn Goicoechea dice que como asistente ganaba 3.000 soles, de los cuales solo le entregaban 2.000, pero que cuando fue ascendida a asesora de la vicepresidencia del parlamentario, de su sueldo, que alcanzaban más de 11.000 soles, ella solo percibía 3.000. Evelyn Goicoechea asegura que de su cuenta de ahorros, alguien ajeno a ella realizó 51 retiros sistemáticamente entre noviembre de 2009 a diciembre de 2011. Lo curioso es que los 4 cajeros de donde se sacó el dinero quedan en La Molina, muy cerca de la casa del congresista Michael Urtecho. Tal como en el caso anterior, Evelyn Goicoechea asegura no haber manejado su propia tarjeta de débito de la cuenta en la que el Congreso depositaba su sueldo mes a mes. Ella dice que era Claudia González, la esposa del congresista, quien se quedó con dicha tarjeta. Los documentos bancarios parecen respaldarla. Ella muestra el reporte de su cuenta entregado por el Banco de Crédito,
Yo le pediría al BCP de que presente un reporte de las filmaciones en cajero de cuando se ha sacado el dinero, ¿no? Pero ¿por qué esta ex asesora, que durante ese tiempo vivía en Pueblo Libre, tendría que cruzar prácticamente toda la ciudad para hacer retiros en La Molina, muy lejos de su hogar? ¿Usted dónde vive? Vivo en La Molina, ¿En qué calle? Los Jacarandás. Jacaranda. ¿Usted sabe qué retiros? Ella solicitó al Banco de Crédito todos los retiros que se han producido en su tarjeta y la mayoría de estos se producen muy cerca a su casa. Yo no sé. Urtecho se defiende de esta acusación, descalificando a su ex asesora, acusándola de ser una persona conflictiva que registra antecedentes por violencia contra su propia familia. Denuncias que su madre, su tía y hasta su abuela hicieron contra ella en la comisaría de Trujillo hace algunos años. Y Evelyn tiene 6 procesos judiciales. Tiene el expediente 2406, violencia familiar, agrede a su tía pateándola en sus partes íntimas, le araña el ojo, lo jalonea los pelos y lesiona su mano, además de insultarla con palabras soeces y denigrantes. Durante la entrevista que nos dio, los calificativos de Urtecho contra ella fueron subiendo de tono, hasta llegar a temas impublicables que atañen a la vida privada. Por ser mujer, yo no quisiera herir ni irme contra una mujer, ¿no? Pero sí situaciones que lindan mucho de la dignidad de una mujer. Lo concreto es que de haber sido efectivamente la mujer extrema y casi desequilibrada que describe el congresista, ¿por qué fue contratada y mantenida en su puesto durante más de 2 años? ¿Por qué él mismo le expidió 2 cartas en el 2010 y 2011 en las que resaltaba su gran desempeño y profesionalismo cuando trabajó bajo sus órdenes? Evelyn Goicoechea reconoce que estos episodios de violencia contra su familia ocurrieron cuando era soltera, pero hoy mantiene una buena relación con su madre y con su tía, recalcando que esto no desvirtúa la denuncia central sobre el recorte de su sueldo que según ella le habría hecho el congresista Urtecho. Mientras ella, Claudia González, manejaba mi tarjeta, se ve de que de todos los cajeros sacan 1.500, 1.500, 1.500, 1.500 las fechas que el Congreso paga. Congresista, pero hay una denuncia muy grave, no solamente de una persona, 3 personas que aseguran que usted, y a través de su esposa, les recortaba el sueldo. Pero mira, fácil es, yo te soy honesto y sincero. Yo te aseguro que ni mi esposa ni yo actuamos de esa manera. Te lo aseguro 100%. El parlamentario la acusa de chantaje y muestra los diversos correos que Goicoechea le envió exigiéndole la devolución de los más de 90.000 soles que según ella le habría descontado durante el tiempo que trabajó para él. Esta ex trabajadora, además, lo denuncia de haberse aprovechado del cargo de tercer vicepresidente que ocupó desde agosto de 2011 hasta julio de 2012 en el Congreso para contratar a más personal del que debía. Le consultamos a Daniela Ugataz, el entonces presidente de la mesa directiva del Congreso, que Michael Urtecho integró para corroborar esta versión. Él me visitaba con frecuencia cuando tenía estos problemas y pedía que se le atienda de inmediato, ¿no? ¿Qué pedía? Que se cumpla con las contrataciones del personal que estaba requiriendo. El presunto recorte de los sueldos y el aprovechamiento de empleados del Congreso son graves denuncias que Urtecho deberá aclarar con pruebas de sus propios ingresos y patrimonio declarado. Precisamente sobre este punto, el congresista tiene algo más que explicar. Bueno, usted dice que todo esto es falso. Por supuesto, totalmente falso. Es su palabra contra la de ellos. Siempre va a ser así en una denuncia. Pocos sabían que él y su esposa son dueños de este moderno edificio de 10 departamentos ubicado en la zona más exclusiva de Trujillo, el Golf, valorizado en $1.350.000, que se terminó de construir recién en febrero de este año. ¿Cuánto está, maestro, cada departamento? ¿Cuánto? $135.000 cada departamento. ¿Y cuánto mide? 135 metros. ¿Y esto le pertenece al señor Urtecho? ¿A la esposa del señor Urtecho? Señor Claudio González. Aún quedan por vender 8 departamentos que se ofrecen con acabados de primera y hasta con jacuzzi incluido. El sueldo de un congresista asciende a 15.600 soles. Según su declaración jurada presentada ante el Congreso, el terreno sobre el que se levantó este edificio lo compró por $125.000. Construir una edificación de esta magnitud, con bases subterráneas, ascensor y permisos municipales, requiere un presupuesto no menor de $500.000. Nos preguntamos, ¿cómo obtuvo el congresista y su esposa el dinero suficiente para esta costosa y muy beneficiosa inversión?
Para la compra del terreno se tramitaron 3 préstamos financieros. El primero en la Caja Municipal de Trujillo a nombre de la panadería Pan de Cada Día, que era de Claudia. El monto fue de $7.900. El segundo fue en la Caja Municipal de Trujillo a mi nombre, como persona natural, por un monto de $15.000. Y el tercero fue en la Cooperativa San Lorenzo, también a mi nombre y por un monto de $15.000. Según lo mencionado por Michael Urtecho, ellos juntaron para comprar el terreno $37.900 a través de 3 préstamos y la diferencia, los $87.100 restantes, se los facilitó la familia de su esposa. ¿A qué se dedicaba antes de emprender, digamos, este negocio de la construcción? Ella es abogada. Sí. Y a esa labor de abogacía se dedicaba. Pero no tiene un trabajo conocido. ¿Antes? Bueno, ha trabajado justamente en la iglesia. En una ONG que estaba formando a la iglesia, ayudó a formar la ONG. Claudia González efectivamente es abogada, aunque no ejerce su profesión, según SUNAT, desde noviembre de 1998. El propio congresista nos confirmó que antes de constituir su empresa inmobiliaria, su esposa se dedicaba a los quehaceres del hogar. Para justificar la construcción de este edificio, el congresista dice haber solicitado otros 2 préstamos, uno por 175.000 soles a la cooperativa San Lorenzo y otro al Banco de la Nación por $50.000, presupuesto que parece estar lejos de alcanzar lo invertido. Lo realmente curioso es que a julio de este año ni él ni su esposa reportan deuda alguna en el sistema financiero. Es decir, que con el sueldo de congresista, más lo que ella llevara ahorrado modestamente de su trabajo en una ONG, esta pareja afirma haber pagado en menos de 3 años todos los préstamos de terreno, más los gastos de construcción de primera y permisos municipales de un lujoso edificio de 5 pisos. ¿Y por qué su esposa no tiene ninguna deuda en el registro? Porque lamentablemente, como tú bien dices, mi esposa no ha tenido ningún trabajo y no le podían dar préstamo a ellas. Yo he tenido que afrontar porque soy su esposo. Urtecho defiende a su esposa, quien ahora asegura ser una próspera empresaria de la construcción que no registra deudas. La pregunta obvia es, ¿cómo obtuvo el primer millón? ¿Cómo sale el primer millón? Te estoy ¿De dónde diciendo. surge? No, no es $1 millón. No. ¿Cómo que no? Es El precio de venta. Claro. Pero construir tiene un que edificio... habrá costado $500.000. $500.000, nada más. Su familia tiene plata de Claudia. Yo feliz que mi esposa tenga un negocio y feliz ojalá que tenga 30 edificios. Urtecho asegura que todo su patrimonio lo ha registrado en sus últimas declaraciones juradas presentadas ante el Congreso, pero lo que omite decir es de dónde consiguieron estos millonarios recursos que según él mismo llegaría al $500.000, que hoy los han convertido en exitosos constructores. Las dudas no parecen disiparse tan solo con el testimonio de este congresista que siempre se mostró como un constante ejemplo de superación personal y como un moralizador, sino que su palabra deberá ser sometida a una escrupulosa investigación que permitirá establecer la verdad sobre las contrataciones de su personal y sobre las propiedades adquiridas en tiempo récord. Una materia